Bueno, hemos estado tratando acerca del libro de Habacuc. Yo digo libro, pero en realidad son apenas tres capítulos, son 55 versículos, muy breves, pero nos han llevado prácticamente cuatro o cinco sesiones. Y hoy día no vamos a terminar tampoco. Pero para hacer un poco un breve resumen, Habacuc es un profeta que no tuvo un ministerio de muchos años, poco tiempo, pero dentro de su ministerio él hizo una especie de diálogo y preguntas a Dios. Fueron solamente dos preguntas. La primera que pregunta Habacuc a Dios es por qué Dios no castigaba la maldad y la injusticia, viendo lo que estaba sucediendo. Le dice Habacuc, ¿pero acaso no castigas la maldad y la injusticia que está delante de ti? Dios le respondió y Dios le dice a Habacuc, te asombrarás de lo que voy a hacer. Voy a utilizar un pueblo pagano para castigar la maldad de mi pueblo. Habacuc otra vez pregunta, pero ¿cómo un pueblo impío puede castigar a un pueblo menos impío, que era el pueblo de Judá? Y el pueblo impío eran los caldeos, un pueblo bárbaro, un pueblo terrible. Y Dios le responde, y lo vimos la última vez, en el capítulo 2 y el verso 4, cuando dice, más el justo por la fe vivirá. Pero él dice que la tiranía, el orgullo del pueblo pagano no va a durar. O sea, aquel que es soberbio, aquel que es arrogante, aquel que es egoísta, está finalmente condenado. No tiene otra respuesta. Está condenado. Más el justo, le dice Dios, más si los justos son fieles, si los justos permanecen en su fe, ellos, mirando a Dios, van a permanecer, van a sobrevivir. La maldad no trae nada bueno, pero sí el ser hijo de Dios, el estar sujeto a Dios y a su voluntad. Mas el justo, por su fe, vivirá. Y dijimos que esa era nuestra base, nuestra raíz, y era la base de la teología también que escribe Pablo en sus cartas. El castigo de los caldeos viene ahora, y yo quiero sumarlo a un par de versículos. En Gálatas capítulo 6, verso 7, si gusta van anotando. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Proverbios capítulo 22, verso 8 dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Y la vara de su insolencia se quebrará. Otra versión, la versión NBI, dice, el que siembra maldad cosechará desgracia de su maldad, y el cetro de Jehová lo quebrará. El pueblo caldeo venía dejando una huella de muerte, de destrucción, por donde pasaba. Muchas naciones habían caído antes de que este pueblo caldeo llegara a tomar Judá, antes que viniera en contra del pueblo elegido de Dios, que estaba dentro del propósito de Dios para castigar a su pueblo. La fuerza del pueblo de los caldeos, ese era su Dios. Y con esa fuerza ellos mataron mucha gente, destruyeron muchos pueblos. Y Dios le muestra a Habacuc que esa misma maldad, esa misma soberbia, esa misma crueldad de estos hombres iban a ser los motivos del juicio de Dios sobre ellos mismos. Dios iba a basar su juicio en 5 ayes. Y dejé una tarea. ¿Qué significaban los ayes? Bueno, yo les voy a decir, yo sé que ustedes seguramente algunos ya la tienen. ¿Qué son los ayes? A-Y-E-S. Es como un ay en plural, ¿no? Un ay ciertamente es una forma, es un sentimiento, ¿no? Que expresa o que puede expresar lamentación, reprensión en algunas ocasiones. Otras veces los ayes representan la simpatía o expresan simpatía, compasión. Por ejemplo, Mateo 24, 19 dice, más hay de las que están encinta o de las que estén, de las que estén encinta en aquellos días.
Está hablando acerca del tiempo de la gran tribulación. Y está también el ay del lamento, o el ay del desprecio. El salmista en el Salmo 120, el verso 5, él dice, ay de mí. Él está refiriéndose que él está en medio de un pueblo que habla muchas tonteras, ¿no? De que su hablar es muy malo. Y él dice, ay de mí que estoy en medio de esta gente. Ese es el ay como del lamento. Jesús mismo en el Nuevo Testamento menciona en cierta ocasión 7 ayes en contra de los fariseos y de los escribas. Ahí en Mateo capítulo 23, versos 13 al 33. Dice, ay de los fariseos hipócritas, y empieza a repetir cosas. Y lo dice 7 veces. Está en los ayes también contra la traición, que también la dice Jesús, cuando le habla a Judas. Mas ay de aquel por el cual voy a ser entregado. Ese también es un ay por la traición. Y en el Antiguo Testamento, especialmente lo que nosotros estamos viendo, los ayes que se mencionan por los profetas hebreos, principalmente o mayormente son ayes que tienen que ver con maldición, con advertencia o con castigo, que son los pecados, ¿no?, delante de los ojos de Dios. Ustedes saben que hay libros que se escriben acerca de los 7 pecados capitales. Yo creo que muchos conocen esto, ¿no? Bueno, los 7 pecados capitales se refieren o los definen como ciertos vicios más comunes del hombre. Por ejemplo, la lujuria, la ira, la soberbia, la avaricia, la envidia, la pereza y la gula. Algunos vicios, dice, del hombre son los pecados capitales. Estos serían como los ayes también por los cuales Dios puede juzgar al ser humano. El profeta Isaías es el primero que menciona un ay o los ayes en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Los primeros ayes, las primeras advertencias que menciona Isaías, él las hace justamente sobre o contra el pueblo de Judá, por el cual estamos hablando hoy. Y miren, ahí en Isaías capítulo 5, yo voy a decir solamente el ay, para no leerlo todo. Isaías capítulo 5, los versos 8 al 10, habla acerca del ay de la avaricia, los ayes de la avaricia. El capítulo 5 de Isaías, está todo en el capítulo 5, versos 11 al 17, menciona el ay del desenfreno. En el verso 18 al 19, habla sobre el materialismo. Verso 20, las normas de moralidad o la inmoralidad. El verso 21 habla del orgullo, la presunción. El verso 22 habla acerca de la intemperancia. La intemperancia se refiere a la embriaguez o a la borrachera, que también lo menciona aquí en Habacuc, ¿no? La intemperancia, que por causa del vino, por causa de la embriaguez, hacían muchas tonteras estos hombres y se dejaban llevar. Verso 23 habla de la injusticia, el ay de la injusticia. Si nosotros miramos entonces a través de la Escritura, todo aquello que surge del corazón del ser humano, del hombre, que atente contra los mandamientos de Dios y contra también su creación, considerando al hombre, ¿no es cierto?, como creación, se convierte en un ay de Dios. Y yo digo, ay de aquel que cae en los ayes de Dios. Los caldeos sabían, de hecho ellos cometían los 7 pecados capitales y más. Ellos sumaron en su tiempo de historia, en su tiempo de maldad, ellos sumaron en su historial de vida, en su hoja de vida, 5 ayes, 5 advertencias que son causales, las 5 causales de juicio por las cuales Dios los va a castigar. Una reflexión breve con respecto a esto. ¿Cuántas naciones y también líderes, ¿no es cierto?, que llevan las naciones en la historia de la humanidad, se han enaltecido en sus corazones, pensando, creyendo que las cosas que hacen en pro de su causa no van a ser juzgadas? Equivocadamente. Porque desde ese mismo punto de vista, desde su principio, el principio que usan ellos es el fin justifica los medios. Ese mismo principio
Es el ay con el cual Dios ha juzgado a muchos líderes y naciones. La nación, los nazis, la nación, ¿no es cierto?, cuando estaba el tiempo de Hitler. Hitler fue juzgado en un momento por Dios, aunque él no lo supo. Cuando llegaron a Rusia, ellos tenían pensado que iban a ganar la guerra y iban a invadir toda la tierra. Iban a conquistar todos los países. Y cuando llegaron a Rusia se encontraron con un invierno terrible. Ellos no iban preparados, los soldados no iban capacitados y murieron ahí antes de llegar a conquistar Rusia. Yo creo que ese fue el ay de Dios que los detuvo. La historia de Napoleón también. Napoleón también era un hombre conquistador, tirano, que pensaba ganarse el mundo, hasta que llegó y se encontró en la batalla famosa de Waterloo y perdió la batalla. Ahí fue el ay de Napoleón. Y otro hombre de la historia, que también a los 33 años, él tenía la conquista, este era Alejandro Magno, tenía conquistado todo el mundo, también él pensaba que iba bien, aunque llevaba una vida de lujuria, de desenfreno terrible. Pero llegó a los 33 años, les dio un ataque al corazón. Y ahí murió este Alejandro Magno. Él pensó que tenía todo, pero fue el ay de Dios cuando le dio ese ataque al corazón. Todas las cosas Dios las pesa. Dios juzga al hombre, aunque el hombre no crea que esto pueda suceder. El fin justifica los medios, pensaron ellos. Ese fue el ay con el cual Dios castigó a estas personas. Y hasta ahí llegó su imperio, hasta ahí llegó su rebeldía, su crueldad. El ay contra los caldeos. Comienza en el capítulo 2 y el verso 6 en adelante. Si tienen el lápiz, anoten ahí. Capítulo 2, verso 6. El primer ay contra los caldeos es sobre la ambición, con lo que no es suyo. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Está hablando de las otras naciones que habían sido invadidas por los caldeos. Y esas naciones están hablando en contra de ellos. Ay, dice, del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? El ay de la ambición fue uno, el primero, el cual Dios juzgó y castigó a este pueblo. El segundo ay, versículos 9 al 11. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Caldea es un pueblo codicioso. Es un pueblo que codicia lo que no es de él y a toda costa lo toma. Segundo ay, para ser juzgado. El tercer ay, versos 12 al 14. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad o con maldad. El tercer ay es el ay de la crueldad. Es una nación pagana sin escrúpulos. Es una nación que oprime a otros y no piensa en las consecuencias. No hay conciencia. Matando personas a través de la sangre. El cuarto ay, verso 15 al 17. Pero antes de este ay quisiera decir algo. En este ay de la crueldad también hay un versículo que es muy conocido, cuando dice que la tierra se va a llenar del conocimiento de la gloria de Jehová. Lo que está diciendo la palabra es que ¿qué van a ganar ellos con fundar las ciudades sobre la sangre de otros? ¿Qué van a ganar con fundar las ciudades sobre la maldad si al final de todo dice que la tierra igual se va a llenar del conocimiento de la gloria de Dios? O sea, lo que está diciendo que el mal no puede vencer sobre la verdad de Dios, porque la verdad de Dios siempre va a prevalecer. Cuarto ay, versos 15 al 17. Ay del que da de beber a su prójimo, y ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. El cuarto ay es el ay de la humillación, a través del
del trago, a través de la bebida alcohólica, a través de otras cosas, estos hombres pretendían subyugar, pretendían humillar a los demás y abusar de ellos. El ay de subyugar, de humillar, juicio contra los caldeos. Y el quinto ay, versos 18 al 20. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. El quinto ay es el ay de la idolatría. El creer en imágenes esculpidas o talladas por ellos mismos. Ellos creaban sus propios dioses. ¿Cómo iban a creer en ellos? Era un algo irracional. Algunos comentaristas dicen, esto es irracionalidad. ¿Cómo yo voy a dejar hacer un dios de algo que yo mismo creé? Y eso lo hacía el pueblo caldeo y muchas otras naciones. El ay de la idolatría. Y al final también dice la palabra, el verso 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, que está haciendo entender que Jehová es el único Dios verdadero que reina. El único Dios verdadero que reina. No hay otro Dios como el Dios de Israel. Los ayes o las causas por las cuales Dios juzgó a Judá, por las cuales también iba a recibir su castigo, también fueron poco menores a los ayes por los cuales Dios iba a juzgar ahora a los caldeos. ¿Cuál era la diferencia? Judá era pueblo de Dios. Judá era el pueblo escogido de Dios. Dios iba a disciplinar a su pueblo, le iba a enseñar a través de este castigo. Iban a pasar un mal momento, claro. Pero Habacuc sabía y él se aferraba a la esperanza que después del castigo Dios le iba a restaurar. Miren lo que dice en Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Para juicio lo pusiste. Él entendía que Dios estaba respondiendo a través de este pueblo pagano para castigarles, pero había un juicio que era cierto, que se lo merecían. Y tú, dice, oh roca, donde Él se afirma, nuestra roca es Jesús, nuestra roca es Jesús. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Él tenía claro entonces que esta disciplina que venía de parte de Dios tenía un propósito. Y era un propósito para restauración. ¿Cuál era la esperanza del pueblo idólatra? ¿Sus dioses? Ellos no tenían esperanza, ciertamente. Solo esperar su castigo, porque su historial de vida, su hoja de vida, les acusaba. Y ellos habían sumado muchos pecados capitales a su hoja de vida, muchos ayes de Dios en contra de ellos. Tú y yo somos pueblo de Dios. ¡Qué maravilla! Por la gracia del Señor, somos pueblo de Dios. ¿Cuál es nuestro historial ante Él? ¿Cuál es nuestra hoja de vida delante de Dios? ¿Hay algún ay que confesar? ¿Hay algún ay en mi vida que tengo que confesar y dejar delante de Dios? Cuando Jesús murió en la cruz, y esto es importante tenerlo claro, cuando Jesús murió en la cruz, a través de su sacrificio, Él limpió nuestra hoja de vida. A través del sacrificio, Jesús limpió nuestro historial. Había muchos ayes que seguramente nos juzgaban a nosotros y también nos iban a castigar. Pero cuando Jesús entregó su vida ahí en la cruz, limpió nuestro historial a través de su sangre. Ya no hay un historial detrás nuestro. El historial de hoy es el que se escribe desde el momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón. De ahí comienza nuestro nuevo historial de vida. Y gracias al Señor por ello. Gracias a Dios por ello. La palabra dice en Romanos 8:1
que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. No hay condenación. Por lo tanto, nosotros, como promesa de Dios, podemos ya hoy vivir en paz. Nada nos puede atormentar. Nada del pasado, porque ese historial está borrado. Porque nosotros estamos arraigados ahora en Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que este sea nuestro sentir hoy, que esta sea nuestra esperanza hoy día. El historial de vida es nuevo. Somos nueva criatura para el Señor. Tomen esa promesa para sus vidas hoy. Y en medio de todo lo que vivimos, en medio de toda esta situación de angustia, de temores, nosotros tenemos que estar firmes y no tener temores en nuestro corazón, porque no hay nada que temer. Dios ha hecho una nueva vida en nosotros y nos podemos aferrar de eso. Les invito a orar. Señor, en esta mañana queremos agradecer, en primer lugar, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, quien nos guía, dice tu palabra, a toda verdad. Gracias, Señor, porque tú un día llegaste a nuestra vida y limpiaste nuestro historial, sacaste todos los ayes que podían ser causales de juicio para nuestra vida, y a través del sacrificio lo limpiaste, hiciste una nueva persona de nosotros. Gracias por la paz que hay en nuestro corazón. Gracias porque podemos aferrarnos a tus promesas hoy y hacerlas certeras en nuestra vida. Te honramos en esta mañana y te pido fortaleza especial para cada uno de los que estamos hoy conectados a través de este Zoom. Gracias, Señor, por cada vida, por cada una de las personas que hoy escuchan atentos tu palabra. Gracias, Padre. Bendícenos, Señor, y cuídanos cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.